Ángeles Sánchez Muñoz, estudio la ingeniería en nanotecnología y a continuación analizaremos otra de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, la cual consiste en la descomposición o desintegración radioactiva, la cual consiste en poder calcular la edad de antiguos fósiles, antiguas rocas o restos orgánicos mediante el estudio de la descomposición radioactiva de algunos elementos. Antes de empezar con el modelo matemático, voy a dar una pequeña explicación de qué es la descomposición o desintegración radiactiva. Para esto, tenemos que recordar que el núcleo está compuesto de dos partículas, las cuales son los protones y los neutrones. Los protones son los que determinan el tipo de elemento. Por ejemplo, el carbono consta de 6 protones, sin importar la cantidad de neutrones que tenga. Lo importante es que si tiene 6 protones, estaríamos hablando de carbono. Si en dado caso tuviera 7 protones, ya sería otro elemento, sería el nitrógeno. Y si en dado caso tuviera 5 protones, estaríamos hablando del boro. Ahora bien, el carbono contiene 6 protones y puede contener en algunos casos 6, 7 u 8 neutrones. Es decir, la cantidad de neutrones puede variar a pesar de que todos los átomos sean del mismo elemento. A esto se le conoce como isótopos del elemento. En este caso, el carbono tiene 3 isótopos. Uno de ellos es el carbono 12, que consiste de 6 protones y 6 neutrones. Se le llama carbono 12 porque tiene en total 12 partículas en el núcleo, o sea 6 protones y 6 neutrones. En total son 12 en el núcleo, o sea 6 protones más 6 neutrones son 12 partículas en total. Esto se abrevia de la siguiente forma. Se pone C, que es el símbolo químico del elemento del carbono, se pone 6, que es su número atómico, o sea el número de protones, y arriba se pone 12, que representa el total de las partículas que hay en el núcleo. Entonces, como el 6 ya es de 6 protones, para que sean 12 solo faltan 6, que son neutrones. Esto de aquí se abrevia aún más, quitándole el 6 y dejándolo simplemente 12, dejándolo simplemente así, que este es el carbono 12. El 6 en realidad no es tan necesario indicarlo, porque como las mencionaba anteriormente, siempre que sea carbono ya sabemos que tiene 6 protones, así que no hay necesidad de indicar el 6. Entonces, así es como podemos representar el carbono 12. Otro isótopo es el carbono 13, el cual consta de 6 protones porque se trata de carbono y tiene en este caso 7 neutrones, que se representa como carbono 13, ese que está aquí. Y otro isótopo es el carbono 14, que consta de 6 protones porque estamos hablando de carbono y 8 neutrones, y lo representaríamos de esta forma. Ahora bien, entre los isótopos de un elemento hay que distinguir dos tipos de isótopos: los isótopos estables y los isótopos inestables. Los isótopos inestables son aquellos que después de un determinado tiempo se transforman en otros isótopos. Para que esto quede más claro, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del carbono 14, es un isótopo inestable, ya que después de un determinado tiempo, este carbono 14 se transforma en nitrógeno 14. El nitrógeno 14, como ya mencionaba anteriormente, tiene 7 protones. Entonces, nitrógeno 14 significa 7 protones y 7 neutrones.
mientras que el carbono 14 tenía 6 protones y 8 neutrones. Eso significa que uno de los neutrones se transforma en un protón y de esa forma el carbono 14 se convierte en nitrógeno 14. Entonces, el carbono 14 es un isótopo inestable, porque después de un determinado tiempo se transforma en nitrógeno 14. Otro ejemplo de un isótopo inestable es el potasio 40. El potasio 40 consta de 19 protones. El número atómico del potasio es 19 y los otros 21 restantes son neutrones del potasio. Después de un determinado tiempo se transforma en uno de dos posibles elementos. Una de las transformaciones es en el argón 40, este de aquí, el cual consta de 18 protones y 22 neutrones. O también se puede transformar en el calcio 40, este de acá, que consta de 20 protones y 20 neutrones. Entonces, esos son los isótopos inestables, los que se transforman después de un determinado tiempo en otro isótopo. Bueno, pues a este proceso en el cual un elemento que es más inestable se transforma en otro elemento más estable, es al que se le conoce como descomposición o desintegración radiactiva. Ahora vamos a ver cómo podemos modelar este fenómeno utilizando ecuaciones diferenciales. Para ello tenemos esta pequeña ley, la cual es una observación que se ha visto en todos los isótopos inestables, la cual dice: se ha observado que un porcentaje constante de los átomos radioactivos de un material decaen en cada unidad de tiempo. Para que esto pueda quedar un poco más claro, vamos a verlo con el ejemplo del carbono 14. Si nosotros tuviéramos una muestra, por ejemplo, de 100 miligramos de carbono 14, después de que transcurran 5.730 años, el 50% de esos 100 miligramos decaen en carbono 14. Entonces, cuando han transcurrido 5.730 años, ya nos quedaría únicamente la mitad de 100 miligramos, es decir, nos quedarían 50 miligramos. Ahora, aquí lo que podríamos pensar en un primer momento es que si pasaron 5.730 años para que 100 miligramos pasaran a 50 miligramos, al pasar otros 5.730 años, podríamos pensar que esos 50 restantes pues se convertirían en nitrógeno 14 y ya no nos quedaría nada de carbono 14. Pero lo que ocurre es esto. Vamos a observar la ley. Lo que ocurre es esto a continuación. Un porcentaje constante de los átomos radioactivos de un material decaen en cada unidad de tiempo. Esto significa que cuando pasen otros 5.730 años, el 50% de la cantidad de carbono 14 va a decaer en nitrógeno 14. Es decir, que después de esta cantidad de tiempo, los que nos va a quedar es el 50% de lo que teníamos. O sea, nos van a quedar 25 miligramos. Después de que vuelvan a pasar otros 5.730 años, nos va a volver a quedar la mitad de lo que teníamos, es decir, 12.5 miligramos de carbono 14. Como vemos, cada cierto tiempo, cada vez que pasa la misma cantidad de tiempo, un porcentaje constante en este caso, el porcentaje constante es el 50% que va decayendo. Entonces pasamos de 100 miligramos a 50 miligramos en 5.730 años.
Luego pasamos de 50 miligramos a 25 miligramos en otros 5.730 años. Y luego pasamos de 25 miligramos a 12 miligramos en otros 5.730 años. Este, entonces, es el principio que nos va a permitir modelar el fenómeno de la descomposición o desintegración radiactiva. Bueno, aquí antes de continuar es importante señalar que este tiempo, el cual la cantidad del elemento radioactivo se reduce a la mitad, se le conoce como vida media del elemento. En este caso, la vida media del carbono 14 es de 5.730 años, porque es el tiempo necesario que tarda para desintegrarse la mitad del carbono 14. Se le llama entonces vida media, o también se le conoce como periodo de semidesintegración, o también como periodo de semivida. Ahora vamos a tratar de construir el modelo que describa este fenómeno de la descomposición radioactiva. Nosotros podemos pensar en la descomposición radioactiva como si fuera una población. Podemos imaginarnos que los átomos radioactivos forman una población que se está reduciendo conforme avanza el tiempo. Podemos imaginar que sus átomos radioactivos están muriendo, por decirlo de alguna manera, que bueno, en realidad se están transformando en otros elementos. Pero podemos imaginarnos como si fuera alguna determinada población de animales, por ejemplo, de bacterias, que se están muriendo con una constante tasa de mortalidad, en la cual no hay nacimientos, es decir, no están apareciendo nuevos átomos radioactivos, sino que únicamente los átomos que tenemos poco a poco se van transformando en otros elementos. Se puede pensar en esto como si fuera una población de átomos con una tasa constante de mortalidad y sin natalidad. El modelo que utilizaremos es el que se presenta a continuación. En este modelo representamos el cambio de la población con respecto al tiempo, el cual sería igual a una constante K que multiplica a la propia población. Ahora bien, esta constante K, recordemos que es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Así que podemos representar esta constante K como n-m, donde n es la tasa de natalidad y m la tasa de mortalidad. Pero como estamos indicando que no hay nacimientos, por lo tanto la tasa de natalidad sería igual a 0. Así que nos quedaría esta expresión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de átomos, lo usual no es utilizar estas variables para representar este fenómeno. Preferimos utilizar esto que está aquí. Vamos a representar con m a la masa del elemento radioactivo con respecto al tiempo. Con esta notación, en lugar de P, vamos a poner una M. Así que tenemos M de T. Y aquí, pues, ya no podemos poner esta M, que aquí era una constante y ahora va a ser nuestra variable. Así que en lugar de poner M, vamos a representarla con una K. En realidad, aquí el nombre es el menos importante para la constante, pero lo usual es ponerle una constante K. Entonces, la P la estamos cambiando simplemente por la M para representar ahora la masa del elemento radioactivo. Y la K va a ser nuestra constante de que representa la tasa de mortalidad o desintegración. Y nos quedaría de esta forma. Ahora bien, después de haber obtenido este modelo matemático, lo que podemos hacer aquí es aplicarle una separación de variables. Pero primero tenemos que organizarlo. Así que este de t lo vamos a pasar para este lado multiplicando y esta m la vamos a pasar para este lado dividiendo. Y después de hacer todas las operaciones, vamos a llegar a la siguiente expresión.
Pero en este caso, aquí no conviene tanto poner esta letra C. Así que mejor la vamos a sustituir, le vamos a llamar M0, como está aquí. Donde M0 es la masa inicial con la que empezamos. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace un momento con el carbono 14, pues M0 serían los 100 miligramos con lo que empezamos. Así que la masa inicial, entonces M0 es la cantidad de masa del elemento radiactivo cuando T tiene un valor igual a 0. O sea, cuando empezamos a contar. Entonces, si aquí sustituimos T igual a 0, nos quedaría esta expresión. Tenemos que M de 0 es igual a C por E a la menos K por 0. Pero K por 0 es igual a 0. Elevado y E elevado a 0 nos daría 1. Y C por 1 sería igual a C. Mientras que M0, como acabamos de decir, lo podemos indicar como M subíndice 0. Entonces podemos poner aquí que M subíndice 0 es igual a C. Ya tenemos otra forma de representar a esta constante. En lugar de ponerla como C, vamos a llamarle M0. Este de aquí sería entonces el modelo para el decaimiento radiactivo. Pero observemos que aquí la masa inicial depende de esta constante K que está aquí. Y esta constante K no es lo más usual al momento de analizar la descomposición radioactiva. En lugar de utilizar esta constante K, se prefiere utilizar la vida media del elemento. Así que analizaremos cómo podemos hacer esto. Aquí pusimos la definición de vida media, la cual dice que es el tiempo necesario para que se desintegre en la mitad de los átomos de una masa. Como vimos en el ejemplo del carbono 14, la vida media era de 5.730 años, porque ese era el tiempo necesario para pasar de 100 miligramos a 50 miligramos, y luego de 50 a 25, y de 25 a 12.5. Es decir, es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos de una muestra, o bueno, la mitad de la masa, porque en este caso lo que estamos midiendo es la masa. Entonces, a la vida media le tenemos que dar una notación especial. La vamos a representar con la letra T mayúscula, la cual se va a dar en años. Cada elemento radioactivo tiene su propia vida media. 5.730 años es la vida media del carbono 14. Por ejemplo, la vida media del potasio 40 ya sería otra cantidad. La vida media que representamos con la letra T mayúscula generalmente se mide en años, como lo habíamos dicho. Entonces vamos a sustituir esto por acá. Por aquí lo vamos a sustituir en el modelo que obtuvimos. Primero, cuando hayan transcurrido T años, nosotros, para calcular cuánta masa tenemos, lo que hacemos es sustituir el valor de T mayúscula en lugar de la T minúscula. Ahora bien, como podemos observar, estas T minúsculas fueron sustituidas por la T mayúscula. Recordemos que esta T mayúscula, este valor de la T mayúscula ya lo conocemos y depende de cada elemento radioactivo. Entonces, al sustituirlo, obtenemos esta expresión, esta que está aquí. Pero por definición, esta T es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de la muestra con la que empezamos. La muestra con la que empezamos es M0. Entonces, cuando ha transcurrido ese tiempo, nosotros sabemos cuánta masa del material radiactivo nos queda. Nos queda la mitad, porque ya se desintegró la otra mitad. Es decir, esto de aquí lo podemos igualar a un medio de la masa inicial.
y nos quedaría de esta forma. ¿Qué es lo que nos está quedando cuando ha transcurrido ese tiempo? Nos queda la mitad de la masa inicial. De aquí, de esta parte de aquí, de esta igualación, lo que podemos hacer es despejar esta constante K. Lo que vamos a hacer es pasar este M0, lo vamos a pasar dividiendo, como lo tenemos aquí. Luego, este M0 entre M0 nos va a dar a 1. 1 multiplicado por 1/2 nos va a quedar 1/2. Luego, la exponencial la podemos quitar pasándola como logaritmo natural. Ahora tenemos logaritmo de una división que se separa como una resta de logaritmos, como lo tenemos aquí. Tenemos ahora logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Y esta t que teníamos de este lado simplemente la pasamos dividiendo. Como estamos multiplicando, la pasamos dividiendo. Recordemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Así que simplemente nos quedaría esta expresión de que es menos k es igual a menos logaritmo de 2 sobre t. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión con el signo negativo y nos quedaría que k es igual al logaritmo natural de 2 sobre t. Esto que obtuvimos aquí, este valor de k, vamos a sustituirlo en k. En lugar de poner k, vamos a poner el valor que obtuvimos y nos quedaría este modelo, ese que tenemos aquí. Y lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar esta t que está multiplicando a este valor que obtuvimos de k, lo vamos a multiplicar y nos va a quedar esto de aquí. Nos va a quedar que m con respecto al t es igual a m0 por e elevado a t minúscula por logaritmo natural de 2 sobre t mayúscula. Este es el modelo que vamos a utilizar siempre que conozcamos la vida media del elemento. Será este modelito. A continuación, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice: si la cantidad de carbono 14 contenido en un cráneo antiguo es 1/6 del carbono 14 que tenía al momento de morir, ¿qué edad tiene el cráneo? Esto vamos a resolverlo con el modelo que acabamos de sacar. Analizaremos el problema. M0, esta M0 que está aquí, es la cantidad de carbono 14 que tenía justo antes de morir, debido a que un organismo cuando está vivo tiene una cierta cantidad de carbono 14 que se va manteniendo estable. Es constante durante toda la vida del organismo, pero una vez que el organismo muere, el carbono 14 empieza a decaer en nitrógeno 14. Entonces, este carbono 14 poco a poco se va transformando en nitrógeno 14. Y conforme menos carbono 14 queda en el organismo, uno puede deducir que esa muestra del organismo es más antigua. En este caso, tenemos un cráneo al cual le queda únicamente 1/6 parte del carbono 14 que tenía originalmente. M0 significa la cantidad inicial de carbono 14. Esa cantidad la desconocemos. El problema no nos la está diciendo, pero sí nos está diciendo que le queda 1/6 parte. Esto lo podemos escribir de esta manera. Nosotros queremos calcular cuánto tiempo ha transcurrido, que eso va a ser nuestra t minúscula, que es el tiempo para que la masa del carbono 14 que queda en el cráneo sea igual a 1/6 parte de la masa inicial que tenía en un principio el cráneo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula. Lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula de aquí. En donde aparece m de t. Y le colocaremos la siguiente expresión,
esta expresión de aquí. En lugar de poner m de t, vamos a poner un sexto de la masa inicial y nos quedaría esta ecuación de aquí. Nos quedaría esta igualación. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es despejar t minúscula, debido a que el valor de t mayúscula ya lo conocemos, es 5730 años. Este valor lo colocaremos más adelante. Primero, esta m0 la pasaremos a este lado dividiendo, y al momento de que la pasemos dividiendo nos quedaría un sexto de m0 sobre m0, y esta m0 sobre esta m0 la podremos eliminar porque nos quedaría con un valor de 1 y nos quedaría de esta forma. Ahora, para poder eliminar este exponencial, lo único que tenemos que hacer es colocar un logaritmo natural de este lado y un logaritmo natural de este lado. Así el logaritmo natural con este exponencial se eliminarían y nos quedaría de esta forma, con un igual a un logaritmo natural de un sexto. Colocamos el valor de la t mayúscula, que es 5730, y nos quedaría así. Para poder simplificar esta ecuación, para poder simplificar esto, lo que tenemos que hacer es hacer una resta de logaritmos. Nos quedaría de esta forma y así de este lado. Logaritmo de 1 menos logaritmo de un sexto. Sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, así que lo pondríamos simplemente así. Este 5730 lo pasaríamos a este lado y lo pasaríamos multiplicando, obviamente porque está dividiendo, y nos quedaría esta expresión así. Ahora, para poder quitar este logaritmo natural de 2, lo podemos pasar con todo y el signo. Como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, lo podemos pasar con todo y el signo y nos quedaría este valor de t así. T minúscula es igual a 5730, que multiplica al menos logaritmo de 6 sobre el menos logaritmo de 2. A este menos con este menos lo eliminamos y nos quedaría ahora positivo, una expresión positiva. Esto lo hacemos en la calculadora y nos quedaría que t tiene un valor de 14.811.84 años, que sería la antigüedad que presentaría el cráneo.